Mendoza, médica familiar del Cefán Agustín Cruz Melo. Continuamos con la capacitación comunal en salud familiar, gestionando un modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario. Hemos avanzado en los distintos módulos, nos encontramos en el módulo 3 y este módulo va a estar dividido en dos partes. La primera parte, los instrumentos de evaluación familiar. Recordando un poco lo que hemos trabajado hasta ahora, la familia se muestra como un contexto social primario para promover la salud y tratar la enfermedad. Por lo tanto, el éxito de nuestras intervenciones depende en gran medida de cómo la familia adopte acciones orientadas a estilo de vida más saludable. Una familia que cumpla adecuadamente sus funciones de protección, cuidado, fomenta el desarrollo de competencia en sus miembros, contribuye a prevenir o enfrentar las problemáticas de salud. El equipo de atención primaria, nosotros tenemos un lugar privilegiado para comprender e intervenir en la familia. Tenemos un contacto con ellas en distintos momentos de su vida familiar, y lo cual podemos pescar crisis normativas y no normativas que podrían estar ocurriendo. Como miramos en los capítulos anteriores, se analizó la planificación de las actividades propias del modelo de salud y cruzamos por las variables del ciclo vital, con los niveles de prevención, promoción y el proceso de salud-enfermedad, y vemos a la familia en todo esto como una espiral que está viviendo distintas etapas, en las cuales estas etapas de su ciclo de desarrollo se pueden dar de forma continua y retomarla de forma centrípeta, y esto nos permite evaluar cómo está funcionando esta familia, además de su contexto y sus determinantes sociales. Para estudiar a las familias, utilizamos instrumentos que son cuestionarios o esquemas simplificados que nos van a permitir entender las dinámicas familiares, sus estructuras de una forma simple. Evalúan la relación y la estructura entre los miembros, nos da una visión rápida y gráfica de cómo está organizada la familia y nos permite profundizar en cómo está la situación de la familia, conocer detalles de cómo se sienten y también de cómo quisieran estar. Los instrumentos de evaluación familiar se dividen en los que nos evalúan la estructura, como es el caso del genograma, la línea de vida, el ecomapa, y aquellos que evalúan la dinámica familiar, como es el ANCAR, el círculo familiar, el estudio de familia, y aparece de nuevo el ecomapa y el genograma relacional. ¿Por qué? Estos últimos dos instrumentos nos permiten conocer tanto la estructura y la forma de la familia como las relaciones que tiene cada uno de los miembros, de los integrantes de esta familia. Vamos a hablar del genograma, que es una representación gráfica de todas las generaciones de una familia. Se registra la información sobre los miembros y sobre las relaciones que se tienen entre ellos, la composición familiar, y nos orienta hacia la estructura y las características de toda la constelación fraterna, cómo se han adaptado en su ciclo vital también y cómo se pueden repetir pautas generacionales en el funcionamiento de los miembros que se pueden ir mirando en una generación y otra. No todas las familias podríamos aplicar el genograma a la llegada, pero es ideal que todas las familias de un centro de salud familiar cuenten con un genograma, el cual se llena con el individuo al cual se le está dando la atención y que podría tener aportes de otro de sus miembros. Pero hay familias o personas en las cuales es muy importante tener un genograma. Un paciente policonsultante o que tuvo una disfunción familiar previa, paciente con alguna enfermedad terminal o con abuso de sustancias. En el control de salud mental, el genograma nos regala información de las pautas de funcionamiento familiar, de la relación y de las estructuras, y nos puede permitir intervenir en que no se repitan de una generación a otra. El genograma tiene una simbología que es bastante general. La que les muestro acá es la que se muestra en el manual de MinSal de las orientaciones técnicas del maíz, que es el mismo del UNICEF, y que puede variar en cómo se realizan las líneas en cada uno de ellos, pero habitualmente los símbolos son los mismos. La mujer se representa con un círculo, el hombre con un cuadrado. El fallecimiento de alguno de los miembros de la familia se grafica con una X sobre el elemento que lo representa. Los abortos se grafican con una línea con un círculo si fue espontáneo, con una línea con una X que fue inducido en la línea de hijos.
Y los hijos se van a graficar debajo de la línea de los padres, dependiendo del origen de ellos y de si, por ejemplo, fueron un embarazo gemelar o si son de una adopción. Si hubo alguna muerte al nacer, se grafican con el niño o niña en su posición en cuanto a sus hermanos, con una X, y el embarazo de uno de los miembros se coloca con un triangulito debajo de la persona. A la hora de dibujar los matrimonios, que es parte del genograma, se grafica con el hombre hacia la izquierda, la mujer hacia la derecha, y las parejas que están casadas desde el punto de vista legal se señalan con una línea continua sobre la cual se coloca el año en el que fue el matrimonio. Esta línea es importante porque nos permite representar cómo está marcada la familia y cómo está la unión de ellos. Y si esta pareja no está casada desde el punto de vista legal, si están con algún tipo de unión libre, se debe colocar una línea discontinua y se coloca la fecha en que se conocieron o que iniciaron a vivir juntos. En el caso de las separaciones, se hace una línea que representa que la pareja está separada, y si la pareja está divorciada, se grafica con dos líneas. Esta se le coloca en la parte superior la fecha de separación con una S y el año, y la fecha del divorcio formal. Estos datos no son exclusivos de todos los genogramas, y si no tiene los datos el miembro que lo estamos realizando, pueden no colocarse, pueden colocar un lado, y es donde aparecen estas pequeñas variaciones en los genogramas. Habitualmente, si la pareja ha tenido alguna separación previa y siempre que sea factible de representar, se colocan de izquierda a derecha con el más reciente al final. Por ejemplo, un hombre que ha tenido distintas esposas y se grafican las separaciones de las mismas. Y siempre va a ser de izquierda a derecha, o acá esta pareja que ha tenido matrimonios múltiples, se agrega una mayor complejidad, pero se coloca la fecha del matrimonio anterior y del divorcio y del matrimonio anterior y la separación. En el caso de las parejas homoparentales, estas se grafican con un triángulo en el centro de la figura que según lo represente, ¿ya? Y si alguna de las parejas de este nuevo matrimonio tuvo una relación homosexual anterior, también se grafica de la misma forma colocando el triángulo en el interior. Los hijos se grafican debajo de los padres a través de una línea continua. Esta es una forma de hacerlo. Una línea colocada debajo del padre, una línea colocada debajo de la madre, se grafica una línea y luego se dibujan a los hijos. Y otra forma de hacerla es conectar a los padres en una línea y a través de otra línea conectar a los hijos. Esto es buscando que sea más fácil de entenderlo, que sea más fácil visual, y podría ser útil cuando son muchos hijos hacerlo de esta forma en una sola línea, ¿ya? Pero esto va a depender del profesional que lo esté llenando y no hay un criterio absoluto ni va a ser un criterio absoluto de este curso que lo realicen de esta u otra forma. Voy a dejarles en el material de apoyo las dos formas, ¿ya? Siempre se coloca el hijo mayor de primero y el menor al final. El caso índice se envuelve en un círculo que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los hijos, si estos son adoptados, van con una línea segmentada debajo de la línea de los padres, y si son gemelos idénticos, es una línea continua con un mismo punto inicial que se une en la base, y si son gemelos diferentes, disigóticos, se hace una línea unida por la base sin la unión de abajo. Otros puntos del genograma son las relaciones. El genograma relacional, como lo mencioné anteriormente, nos permite ver las dinámicas familiares, y en estas relaciones existen algunos puntos importantes. Este va a ver la relación entre dos miembros. Lo usual es que se incluyan algunas de estas alrededor del sujeto del estudio o del caso índice, y la información se obtiene entrevistando a un miembro de la familia. Claramente, si estamos en una atención que tenemos, por ejemplo, en mi caso, la mamá con el adolescente, estos podrían aportar y se puede obtener una mayor perspectiva o comparar las relaciones entre estos.
Y cuando se entrevistan a varios miembros se pueden tener distintos puntos de vista de lo que son las relaciones. Por ejemplo, si están dos hermanas y se le pregunta cómo se relacionan con su padre, una de ellas menciona una relación muy estrecha y otra menciona una relación conflictiva. ¿Dónde va esto de la relación conflictiva? Acá, como pueden ver, las relaciones conflictivas octil es una línea que va zigzagueante de arriba a abajo. En las relaciones muy estrechas son líneas continuas, 3 líneas continuas una al lado de otra. La cercanía en una relación o la buena relación con 2 líneas y una relación en la cual hay una separación, una relación que ya no hay comunicación, se grafica con una línea interrumpida, con una línea perpendicular, como lo ven acá a la izquierda. Y las relaciones distantes o de poco contacto son puntos seguidos. Parte de las relaciones es ver quiénes de la familia están viviendo en un mismo lugar. Y esto se señala con una línea punteada alrededor de los integrantes que comparten el mismo espacio de vivienda. Esta línea puede indicar el periodo desde el cual la familia está junta y si no dominan este dato no es necesario colocarlo, pero como pueden ver en esta relación familiar no está presente el papá, no vive con ellos, pero no hay una separación, ¿ya? Entonces, esta es la familia que está viviendo junta actualmente. Acá se cortó la imagen de la izquierda, son distintos ejemplos de genogramas de una familia monoparental en la cual hay una separación y vive la mamá con sus 3 hijos y esta es una familia biparental reconstruida. En las diapositivas van a poder visualizar todo el esquema. Entonces, los distintos en cuanto a la línea de la relación de la familia que vive en el mismo lugar se envuelven a los miembros que conviven en esa casa. Entonces, al elaborar un genograma se va a suponer que hay 3 niveles. El primer nivel de trazado es el registro de la información importante de la familia, ¿ya? Es dibujar ese trazado de la estructura familiar y obtener los datos. Después se dibujan las relaciones familiares. Entonces, siempre debe contener 3 generaciones, como vemos en este dibujo, los abuelos, los hijos, los nietos, ¿ya? Debemos obtener información importante de los integrantes, los nacimientos, las muertes, las ocupaciones, la causa de muerte si la disponemos, nivel cultural, si se encuentra en otro país, ¿ya? Eventos de la vida y funcionamiento familiar, fallecimientos, accidentes, guerra, patrones de la relación y triangulación. Esto va acerca de las líneas que les presenté antes, que nos va a permitir conocer cómo esta familia se está conectando y si esta familia está mostrando un desequilibrio posterior a un problema relacional. Y por ejemplo, si queremos aplicarlo en la consulta, ¿cómo iniciamos el abordaje inicial? Me parece que no sé mucho de su familia. ¿Le parece que la dibujemos como un árbol? Yo voy a dibujar acá a su familia, usted me va a ir dando datos y yo se la voy a ir mostrando. ¿Con quién vive usted? Entonces, primero dibujamos el con quién vive, podemos irle consultando. Recuerda los datos de sus padres o estamos con un joven, con un niño, sabe los nombres de tus abuelos, ¿ya? Y esto nos va a permitir construir el genograma completo. Esta imagen sale del ejemplo de genograma de la orientación técnica del MinSal y en ella podemos ver el caso índice, que es Camila, acá está destacado como caso índice. Como pueden ver, tiene la edad en el centro y un círculo remarcado que nos indica que es el caso índice. Ella está dentro de una línea de hermanos y en esta línea de hermanos podemos ver su primera hermana mayor, que es la Paula, a sus padres Jimena y Carlos, que entre ellos hay una relación muy unida. El año en que inició su relación, como ven, se coloca el año, más no se coloca acá la M, que es una de las variantes que se pueden colocar. Se coloca la fecha en que inició la convivencia entre ellos, porque es una línea de puntos, ¿ya? De convivencia. También se coloca en este genograma que hubo un aborto previo, un aborto espontáneo, y podemos mirar la relación de Carlos y de Jimena con sus familiares. Podemos ver la línea maternal, la línea paternal, y ahí destacan algunos elementos importantes. Los padres de Jimena están separados y con una relación conflictiva. Tuvieron una unión legal y en esta unión legal, tienen una relación conflictiva entre ellos. Tuvieron 3 hijos, de los cuales uno de ellos es Jimena, y uno de sus hijos se ha divorciado.
hay una relación distante entre ellos y en el caso de Carlos, sus padres, su papá falleció, se coloca el año en que el papá fallece, o sea, se colocan los años de nacimiento, año de muerte y la causa se pone abajo. ¿Ya? Se colocan los hermanos que tiene y cómo se relacionan entre ellos, ¿ya? ¿Qué nos permite mirar este genograma? De forma fácil conocemos la familia de Camila, con quién vive Camila, que Camila ha tenido en su familia problemas de salud cardiovascular, que el abuelo falleció, que dentro de la relación en sus padres es fuerte y esto nos habla de factores protectores. Entonces el genograma nos entrega datos de la relación entre los miembros, pero también datos biomédicos y patrones transgeneracionales o psicosociales. Esas van a ser las ventajas del genograma, va a permitir evaluar el entorno familiar y la enfermedad, va a detectar las redes de apoyo y los obstáculos para la cooperación, va a identificar eventos de la familia que podrían afectar el diagnóstico o el tratamiento y va a identificar pautas de enfermedad. Además, mientras le mostramos a una familia el genograma, también estamos haciendo un trabajo de educación, porque les permite a ellos reconectar con cuáles son sus redes de apoyo y también conocer cuáles son sus factores de riesgo. ¿Cuál va a ser la utilidad para nosotros, para el equipo de salud, para los centros de atención? Es una representación sencilla y gráfica de la familia. A través de un dibujo, todos tenemos un lenguaje común en el cual podemos entender a través de la simbología cuáles son los factores de riesgo protectores que hayamos colocado en este genograma. Este familiograma nos va a otorgar también un instrumento diagnóstico que podemos compartir con los otros miembros del equipo de cabecera. Va a evaluar las fortalezas y debilidades de la familia en relación a un problema o a una necesidad. Y el caso índice se puede visualizar en el contexto de distintos subsistemas, su relación con sus hermanos, su relación con su pareja, la relación que tiene con sus padres. Otro instrumento es el ecomapa. El ecomapa señala las interacciones de la familia y de cada uno de sus miembros con los sistemas que lo rodean. Representa un panorama familiar a través de una situación gráfica de las conexiones importantes que nutren las relaciones, la carga conflictiva entre la familia y su mundo, muestra el flujo de los recursos, las pérdidas y las privaciones que puedan ver. En este nivel es muy importante identificar los principales componentes del ecomapa. Se dibuja un genograma y alrededor del mismo se dibujan distintos elementos extrafamiliares, el trabajo, redes comunitarias, la educación, intersector conectado con la familia, la realidad local, por ejemplo, el transporte público, si es que hay dificultades de acceso, el CESFAM, ¿ya? Y este instrumento es dinámico, está en constante cambio porque las familias son dinámicas, pero este nos va a permitir ver cómo ellos se rodean de su entorno y cuáles son las relaciones que mantienen. Permite identificar posibles motivos de estrés o de conflicto y sugiere recursos para movilizarse en casos de crisis, ¿ya? Y es fundamental también a la hora de aproximarse a factores protectores o factores ambientales que puedan ser una causa de estrés. El trazado de las líneas de las relaciones va a venir marcada dependiendo del nivel de vinculación que se tenga. Una línea continua, gruesa, nos habla de una buena relación, una línea segmentada, una relación un poco más distante, ¿ya? Para realizar el ecomapa, lo primero es dibujar el genograma de la familia, un genograma que puede ser simple, y alrededor de esta dibujamos el entorno. Establecemos las conexiones que se tengan que nos refieren con el entorno. Por ejemplo, el caso índice puede ser uno de los hermanos y le preguntamos cómo se relaciona con los distintos elementos y podría surgir que nos exprese cómo se conectan más, por ejemplo, la hermana con la hermana del papá, con él, cómo se conecta más el papá con el trabajo. Y esto nos va a permitir conocer las conexiones que esta persona tenga y puede haber tantos círculos alrededor de las interacciones del sistema externo como tenga la familia. Nosotros sugerimos, pero las personas pueden colocarnos otros elementos, círculos externos, que nos van a dar la naturaleza de las relaciones que estos tienen, ¿ya? Hay que identificar el entorno de estos recursos extrafamiliares y también podrían ser de distintos tamaños, si es que, por ejemplo, la iglesia representa poquito, hacerla más pequeña, ¿ya? Y establecer las relaciones de estas redes
con cada uno de los miembros de la familia si el que está siendo entrevistado lo dispone. El ARGAT familiar. Este va a reflejar la percepción de la persona sobre el estado funcional de su familia. Este surge de 5 componentes básicos, que se hace un acrónimo, que viene de A, de adaptabilidad, que es esta capacidad de utilizar los recursos intra y extrafamiliares para resolver problemas o situaciones de crisis. El ARGAR mide la participación, la capacidad de compartir los problemas y de comunicarse para explorar fórmulas de resolución de los mismos, la cooperación entre los miembros de una familia. La siguiente G viene de ganancia, de crecimiento, que nos habla un poco del desarrollo, de la capacidad de ir desarrollándose en las distintas etapas del ciclo familiar. La A viene de afectividad, que es la capacidad de experimentar el cariño y la preocupación que tienen por otros integrantes de la familia. Y la resolución, que habla de esa capacidad de instrumentalizar los elementos anteriores. Ese compromiso de dedicar tiempo y responder a las necesidades de otros miembros de la familia. Y bueno, el ANCAR no mide la funcionalidad familiar, sino el grado de satisfacción que tiene el encuestado respecto a su funcionamiento familiar, y es un instrumento validado y adaptado a la población chilena. Entonces, este es el ANCAR de familia, es corto, es rápido, son 5 preguntas. ¿Estás satisfecho con la ayuda que recibes de tu familia cuando tienes un problema? ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa? Las decisiones importantes se toman en conjunto en la familia. Los fines de semana son compartidos por todos en la casa. Sientes que tu familia te quiere, y para este se va a disponer de respuestas como casi siempre, a veces y casi nunca, en la que el 0 equivale al casi nunca, el 1 al a veces y 2 al casi siempre. Y esto nos va a permitir un puntaje final entre 0 y 10 que nos va a arrojar los puntos o sea, nos va a dar puntajes bajos o algo que nos van a hablar de las relaciones y nos va a requerir una interpretación rápida. Algo importante del ADGAR es que no mide disfunciones familiares como tal, como les hablé antes, mide la percepción de la persona que es entrevistada con respecto a su familia. Entonces, solamente establece una alerta para explorar en profundidad, pero su análisis no va a permitir cotejar entre una familia disfuncional y una familia funcional, pero nos va a permitir conocer cómo se muestra esta persona con respecto a su familia. Los puntajes que les muestro en la diapositiva acerca de altamente funcionales, moderadamente funcionales, fueron visiones otorgadas al ADGAR y que en algunas evaluaciones, por ejemplo, una gestante con un puntaje disfuncional pueden darle un puntaje importante de riesgo para que esta familia sea estudiada o acompañada por un estudio de familia, que lo veremos en la siguiente clase. Pero no debe ser un elemento o el ADGAR un instrumento para estigmatizar la capacidad de una familia para cumplir sus funciones, ¿ya? Porque no va a permitir determinar función familiar como tal, solamente nos va a mostrar la percepción. En cuanto a las ventajas del ADGAR, es una primera aproximación para la identificación de familias con problemas o conflictos, y la idea final siempre va a ser darle seguimiento de orientación, ya sea con el apoyo de una atención familiar en el nivel de atención que requieren, para darle la ayuda que necesita, ya sea el apoyo psicosocial o, por ejemplo, guiar si los síntomas por el que está policonsultando puedan darse en el origen de que la familia está con la persona percibe que hay una disfunción familiar. Otro instrumento es el círculo familiar. Este permite tener en forma gráfica y esquemática información de cómo la persona es percibida dentro de la familia desde su impresión. El círculo familiar nos va a permitir mostrar cómo la persona se conecta con la situación actual de su sistema familiar y le ayuda a dimensionar o a comprender cómo se conecta. Por ejemplo, en este dibujo podemos decirle al paciente que se dibuje. Le vamos a dar un círculo en una hoja en blanco y que al interior de este dibuje mediante círculo a cada integrante de la familia, incluyéndose usted mismo, en la ubicación que usted quiera. Y la idea va a ser conocer el significado que le atribuye a los símbolos y a sus características, ¿ya? Por ejemplo, en este que logramos mirar acá, el paciente dibujó su círculo familiar y le podríamos preguntar
¿qué significa que la mamá esté acá en el centro? Y podría decirnos que es la dueña de la casa, la que manda en el hogar, sus hermanos chicos porque requieren mucho de su atención, mi tía porque está siempre cerca de ella. Y cabe la pregunta de por qué quedas un poco más distante y el paciente podría darnos una respuesta, por ejemplo, de que últimamente estamos discutiendo mucho y ahí se abre a las preguntas. ¿Y cómo te sientes estando más lejos? ¿Ya? ¿Cómo te sientes a la hora de no estar tan cercano? ¿Qué crees que podrías hacer para que esa distancia sea más cómoda para ti? ¿Por qué crees que pintaste tan cerca a tu tía o a tus hermanos chicos? Entonces esto nos permite avanzar en un análisis de cómo el paciente se está mirando dentro de su familia y el significado que lo atribuye. Entonces, ayuda a la persona a conectar con su situación familiar actual en su sistema relacional y familiar, le añade una nueva dimensión de comprensión en los contextos vitales y ayuda a ver las relaciones y soluciones que probablemente antes no veía. Va a permitir desplazar el foco de atención del individuo y sus síntomas a una perspectiva familiar. Otro instrumento es la línea de vida. La línea de vida es un instrumento muy útil en la consulta. La línea de vida nos permite graficar los eventos más importantes en la vida de una familia y su situación de salud. Todos tenemos una línea de vida con eventos que han sido probablemente más importantes, que nos han marcado, pero en la hora de atender nos permite ver de forma rápida y fácil estos elementos que marcaron la forma en que una persona podría estar comportándose y cómo estos convergen hacia su futuro. Ya, considerar lo que ha vivido, ordenarlo y darle sentido a las cosas que le pasan a las personas les permite entender un poco su presente. Por ejemplo, en la consulta se pueden ir anotando, ya sea en forma horizontal o vertical, eventos que nos relata un paciente, en este caso en una entrevista de un adulto joven, y podemos mirar los momentos que consideró más importantes en su infancia, cuando sus padres se separaron, su primera salida, lo que hacía en su juventud. ¿Cómo empezaríamos a hacer una línea de vida a la hora de entrevistar a una familia? Decirle, hábleme de los hechos más importantes que le han ocurrido en los últimos momentos. Por ejemplo, recuerde la vez que se conoció con su esposo. O cuáles son los hechos que usted recuerda y que han marcado más su vida como familia. Ahí podríamos darle también la entrega. Recuerda los años en que estos eventos ocurrieron. Recuerda dónde estaba cuando esto pasó. Y podría ser una línea enorme, pero siempre recordándole cuáles han sido los más importantes para ella. Y la idea es marcar al menos 5 elementos en esta línea de vida. Por ejemplo, por acá en una atención de un infante que está en un ingreso de control de salud respiratorio. Bueno, nos casamos en el año 2017, nos indica, en el 2019 nace el paso índice, que es el José, y llega la pandemia con todos los cambios que conllevó, con el fallecimiento de los padres, con los abuelitos en este caso, hubo teletrabajo, justo empezó el José el jardín en el año 2022 y se enfermó muchísimo, hubo muchas licencias, muchos cuadros obstructivos y bueno, finalmente ahora que estamos ingresando el programa crónico. Entonces, esta línea de vida nos permitió mirar que era un niño previamente sano hasta que inició en el jardín, que era una familia que funcionaba bien, pero tuvo un gran punto de quiebre con lo que fue la pandemia, con fallecimientos, con teletrabajo, cómo se adaptaron. La línea de vida de vivir de la mano del genograma, ¿ya? Pero nos permite mirar cómo se ha ido marcando esta familia por los sucesos y es de verdad una herramienta muy útil en la atención psicosocial, en las atenciones de control sano. Un elemento de tamizaje creado para entender a las familias, o sea, comprender cuáles podrían ser potenciales riesgos y con una alta validez predictiva es el SaludFan, que es un instrumento adaptado a población chilena y que a través de un puntaje permite mirar las vulnerabilidades o los riesgos de complicaciones que puedan tener los miembros. Ha sido de una alta validez clínica predictiva y se debe aplicar a todos los usuarios que ingresan al centro, es decir, a su grupo familiar. Acá, por ejemplo, les muestro algunas preguntas del SaludFan, el cual está armado con 13 preguntas, en las cuales van un rango de respuesta con puntaje del nunca, el pocas veces, algunas veces, muchas veces, siempre o no sabe. Esto va a tamizar vulnerabilidades y riesgo de patologías crónicas se descompense. Preguntas como, ¿estamos de acuerdo en cómo deben actuar los miembros de nuestra familia?
¿Sabemos qué queremos lograr con mi familia futuro? ¿Intentamos mirar el lado positivo de las cosas? Preguntas como, ¿en nuestra familia tenemos al menos una actividad al día que realicemos juntos? ¿Podemos pedir ayuda a alguien de afuera de nuestra familia si lo necesitamos? Con este puntaje, el punto de corte de 3.7 y el 83% de más riesgo de empeorar su condición a los 9 meses aplicados son los que estén cercanos a un puntaje inferior a este. En caso tal de que el puntaje sea menor o igual a 3.7, la familia tiene una elevada probabilidad de tener una vulnerabilidad familiar. Un puntaje mayor a 3.7 indica una baja vulnerabilidad en salud. Y esto va a permitir conocer un poco las familias con la idea de que las familias con alguna vulnerabilidad reciban una estrategia, ya sea un estudio de familia, una visita domiciliaria, garantizar que tengan las atenciones y los controles de salud de sus patologías crónicas. Es una herramienta de tamizaje útil y que también se le colocan metas a los centros de salud de cumplimiento de la cantidad de SaludFan realizado. Los datos del SaludFan son aportados por uno de los representantes del grupo familiar. Este representante del grupo familiar presenta a su familia y esto idealmente se hace a las familias que ingresan por primera vez, que se inscriben en el centro de salud. Las condiciones de elección es que, las condiciones trazadoras a la hora de medir es que mida alrededor del 2/3 de los problemas de salud existentes en la población atendida. Y en el caso de personas que no puedan leer o escribir, este instrumento se lo puede aplicar a otra persona, un familiar o el personal de salud que lo atiende. El SaludFan es un instrumento de salud bastante novedoso y que es de aplicación por todos los miembros del centro de salud y que la idea es dárselo y que el paciente lo devuelva y de ahí realizar la sumatoria y en el ingreso de esta familia colocar su puntaje de SaludFan y con esto trabajadores sociales y el equipo de cabecera trabajar en estrategias para apoyar a esta familia. Bien, estos fueron los instrumentos de evaluación mayormente utilizados. Nos queda evaluar algunos elementos de intervención familiar, como lo son el estudio de familia, la visita domiciliaria y los niveles de intervención, que los veremos a continuación en la siguiente clase, la parte 2 del módulo 3. Muchísimas gracias.